Buenas noches amigos, bienvenidos nuevamente a un envío de Seguridad y Sociedad. Una vez más nos vamos a adentrar en este profuso mundo de las contradicciones que tiene el hecho de la seguridad y su implicancia o cómo repercute en nuestra sufrida sociedad. Y para eso hemos tomado un sector determinado, en este caso, de las víctimas. ¿Por qué digo de las víctimas? Porque así como los profesionales de la salud hoy por hoy son víctimas potenciales o reales de hechos de inseguridad, también tenemos en la faz de la educación las víctimas que educan. Aquellos sufridos profesionales de la educación que son víctimas en muchos casos de robos, de vejaciones, abusos y también de alguna figura muy especial que en algunos casos controvertida, si las hay, como son las denuncias del propio alumnado en cuanto a que han sufrido algún tipo de violencia, bullying, grooming o como ustedes quieran llamarlo. Esto deriva en causas penales y en algunos casos son ciertas y va la condigna sanción que tiene que tener todo victimario, pero en algunos casos, y no pocos, estas cuestiones responden a otros intereses, a otro tipo de emociones, venganzas, odios, el hecho de que no apruebo el año, el hecho de que fui mal calificado. Y para eso, para hablar de este tema justamente, invitamos a un profesional, un colega, el doctor Chobuela, que nos visita hoy, a quien agradecemos su presencia en este programa. No, gracias a vos, Luis. Y que es especializado justamente en ejercer la representación de estas víctimas no de la educación, pero sí de los educandos, diríamos, ¿no? o de algunos malos educandos. Entonces, va la primera pregunta difícil, estimado. ¿Qué pasa con esta problemática de las denuncias que a veces adquieren un estrépito mediático importantísimo respecto a los presuntos abusos que sufren muchos alumnos en el transcurso de su tarea? Bueno, en la actualidad sabemos que hay múltiples denuncias de, más que nada, abuso sexual en contra de docentes, quienes están realmente muy desprotegidos, porque los procesos se basan más que nada en pruebas periciales. Se considera que es una prueba diabólica, la del abuso, y quizás se puede llegar al final de una causa penal y que un docente sea condenado a una pena grande siendo inocente, ¿no? Entonces estamos en una problemática. Yo siempre aconsejo a los docentes que ante una denuncia, en el caso de abuso sexual, se defiendan de entrada. No es por desprestigiar y contraten un abogado privado, y peritos psicólogos, peritos psiquiatras, peritos médicos forenses para contrarrestar todas las pericias oficiales en caso o para llegar a un acuerdo o a un dictamen en conjunto, ¿no? Porque a veces el defensor oficial sabemos que no cumple con su labor como corresponde. Ahí vamos, por ese lado íbamos rumbeando esta disección que vamos a hacer de la problemática. ¿Qué pasa con la tan mentada cámara Gesell, ¿no? Porque de alguna manera, como ustedes sabrán, ante un caso de esta naturaleza, se impone la utilización de un dispositivo que se denomina cámara Gesell. Yo quisiera, estimado Chobuela, que nos explicaras un poco más en qué consiste la prueba de Gesell y qué pasa después con los resultados, ¿no? Bueno, la cámara Gesell es, en realidad, lo voy a explicar de forma gráfica para la gente. Exacto. De un lado está la presunta víctima con el psicólogo de oficio y el agente de la fiscalía, y del otro lado, un vidrio, está el juez, los defensores y a veces los abogados particulares damnificados, y las preguntas que puedan hacer las partes. A veces adjunta un pliego de posiciones previo, ve si las comisiones las aprueban para que no sean invasivas para las presuntas víctimas,
y si no se puede también preguntar en ese momento. Ahora, todas las preguntas que hace, por ejemplo, un defensor son canalizadas vía el psicólogo y hechas al menor a su manera. Entonces, el trabajo de un defensor en una cámara Gesell no es muy sencillo, porque no es como una declaración testimonial donde uno está con un testigo enfrente que puede preguntar, repreguntar. Son pocas preguntas que se dejan, obviamente no tienen que ser invasivas y eso es lógico, pero bueno, el que va orientando todo el interrogatorio es el psicólogo, ¿no? Y a veces repregunta hasta que logra o trata de hacer decir a la presunta víctima cosas que no iba a decir, ¿no? Ese es el perjuicio. Ese es el gran y problema. Realmente a veces uno como abogado defensor, si la presunta víctima no dice nada, dice cerramos la ventana, la persiana, no pregunto nada para que no diga nada, porque si dice algo una víctima, una presunta víctima en una cámara Gesell, puede complicar mucho la situación procesal y después eso es una prueba irreproducible que se transmite en el debate y puede ser muy favorable a una condena, ¿no? Y en esto tenemos que decir otra cosa también. Tenemos que hablar de lo que se llama el estrépito mediático que tienen este tipo de denuncias, ¿no? Porque así como la sangre paga o atrae por un tema atávico, también este tipo de denuncias de connotación de abuso sexual sobre menores y demás atraen, en algunos casos morbosamente, a ciertos sectores. Y entonces comienza lo que se denomina la crucifixión mediática. Esto es una suerte de condena paralela de la sociedad independientemente del resultado de la causa, con todos los daños que esto puede llegar a implicar, porque una denuncia por abuso sexual va a ocupar la primera plana durante una semana, luego van a pasar meses, pruebas, contrapruebas, el debate oral, las apelaciones, la llegada a la corte y de pronto el supuesto victimario es absuelto, es encontrado inocente, mejor dicho. ¿Y cómo reconstruye los daños psíquicos, económicos, sociales que ha sufrido? Tenemos algunas vertientes duras que proponen empapelar las calles con los afiches de los supuestos abusadores, con lo cual ya estamos induciendo de alguna manera un prejuzgamiento. Esto es muy preocupante y además me gustaría que hablemos un poco más de aquellas causas que de pronto no avanzan o que se quedan en el tiempo. ¿Qué pasa con la justicia, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que es el ámbito en donde más te desempeñas, creo yo? ¿Qué pasa con estas causas en la justicia? ¿Avanzan, no avanzan? ¿Cómo avanzan? Bueno, en el caso de estas denuncias de abuso, sabemos que pueden iniciar por una confusión de una madre o una verdad que escuchó del hijo, a veces con una animosidad y bueno, por ahí se lleva un sobrecimiento, un archivo, una absolución, pero por esa confusión los propios padres creen que sigue siendo culpable la persona. Si se mediatizó el tema, toda la sociedad cree que los niños no mienten y que si el niño habló, jamás puede estar instigado o no puede haber una co-construcción en su memoria, ni puede haber habido una confusión, y siempre el docente es culpable por más que sea sobresido absuelto. En otras investigaciones, bueno, los tiempos de la justicia sabemos que son largos y depende de las pruebas que haya, puede terminar una causa en un año o puede tardar 10 años, depende de toda la vía recursiva hasta la Corte Suprema. Y también están todos los daños a posteriori, que uno lo estigmatizaron, lo marcaron con el dedo, como decís vos, Luis, lo escracharon, y después cuando salen absueltos o sobreseídos, por ahí salen en un medio en 2 segundos, o en un medio gráfico, sí, en 3 líneas, y la posibilidad de hacer causas penales en contra de los denunciantes, como son debidas, son difíciles por falso testimonio, porque no lo configuraría, o generalmente muchas veces son familias de pocos recursos a las cuales no se les puede hacer un daño y perjuicios, ¿no? Con lo cual justamente se torna cuasi abstracta la posibilidad del resarcimiento de orden comercial o de orden civil, en este caso, por los daños y perjuicios ocasionados. Y además, y esto es importante, lo que estabas comentando, hay ciertas verdades de perogrullo, ¿no? Como por ejemplo, los niños no mienten.
los niños mienten. Hay niños que mienten y mucho. Hay niñas que han mentido y han mandado a la prisión a su propio padre. Casos no tan lejanos en la historia procesal reciente, y donde luego de un determinado lapso la chica confiesa que había inventado los abusos que había sufrido de su padre, por cuestiones de una pelea del momento, lo que fuere. La realidad es una sumatoria de grises. No debemos caer nunca en el maniqueísmo del blanco o el negro. No hay buenos ni hay malos. Nosotros somos buenos o somos malos de acuerdo a las circunstancias. Y quien diga que es bueno a priori, seguramente en recursos humanos va a ser bochado para ingresar en alguna empresa seria, porque nosotros mentimos 6 veces al día, mínimo. Se llaman mentiras blancas. Qué hermosa corbata, Chobuela. No me gusta para nada. Es una mentira blanca. Claro. Los chicos también mienten, y a veces cuando descubren el poder, el talismán que otorga esa mentira, hasta por una cuestión que puede ser un trastorno de la personalidad, también dicen, bueno, puedo hacer mucho daño mintiendo. Esto me recuerda a esta serie que está actualmente en boga, que es La maldición en un libro, en donde alguien escribe un nombre y esa persona muere en una forma estrepitosa. Y entonces de pronto se va tomando el gustito. Ay, cada vez que escribo un nombre mato a alguien. Cada vez que digo que el profesor me hizo tal cosa o la señorita me hizo tal cosa, descubro que soy objeto de atención porque quizá tengo una familia disfuncional y necesito atención, cuidado. No siempre hay dolo en esta cuestión, en el niño, sino que puede haber una suerte de confusión de orden emocional y de pronto siente que está contenida, como nunca estuvo, que está apachuchada, digamos, por psicólogas y por gente que la trata bien, y se siente de alguna manera como el famoso personaje que fue abducido por el ovni y goza de una fama transitoria. Entonces hay que andar con mucho cuidado, con pies de plomo con esta cuestión. ¿Qué porcentaje, a tu criterio y con tu experiencia en este tema específico, dirías vos de las denuncias que son verídicas y qué porcentaje que no lo son? No, todos sabemos, Luis, que la mayoría del tema de los abusos son intrafamiliares, ¿no? Entonces, que ocurra un abuso en un establecimiento educativo, en el lugar de que hay gente permanente, constante, en las aulas, o entra y sale, o en los baños, es muy complejo que ocurra. Así que la mayor porcentaje siempre es intrafamiliar. Por eso, pero muchas veces, por más que el hecho sea medio insólito, medio irracional o un relato muy confuso, se basa mucho en las pericias y se cita a todo el jardín o a todo el colegio a que declare, director o vicedirector, nunca nadie vio nada, ni escuchó nada, ni pasó nada, prueba testimonial, y si las pruebas periciales dan en contra, puede llegar a una condena a pesar de todo eso, ¿no? Y después es importante remarcar el tema de la diferencia de criterios que puede haber entre un fiscal y un tribunal. Hace poco vimos en Mar del Plata un fiscal que pidió 23 años para una acusada por abuso sexual o corrupción de menores, no recuerdo, y el tribunal absolvió por unanimidad. Entonces es como que no hay algo uniforme y qué más fácil para un fiscal acusar, ¿no?, en estos temas, o para un perito de oficio, quizás jugarse un poco más por el lado de la víctima que ver si realmente hay una instigación o si el hecho no sucedió. Acá saco tres vertientes de comentario, ¿no? En algunos casos, y es cierto, los abusos son intrafamiliares en muchos casos, quizá en la mayoría de los casos, y de eso no se habla. Hay una especie de manto de silencio que recuerda a la escolástica, ¿no? Aquella niña que vivía recluida en el altillo, de la cual no se hablaba porque tenía alguna diferencia de comportamiento, alguna deficiencia. Y los abusos intrafamiliares salen a veces a la luz muchos años después, cuando las circunstancias han cambiado totalmente, y como bien apuntabas, es mucho más difícil un abuso, casi un mito urbano, ¿no? Porque el temor reverencial que puede poner a alguien que es un profesor de gimnasia de pronto o de música, no creo que sea tan grave como para obligarnos a hacer cosas horrendas o absurdas.
tengo idea de que también la justicia tiene esta diversidad de criterios y hay mucha confusión en el Ministerio Público o en ciertos personajes del Ministerio Público que introyectan la figura de Savonarola o de Torquemada en la Inquisición y creen que su función no es solamente acusar, sino lograr a como dé lugar la condena, ¿no? Esta diferencia de criterios creo que es finita y la observarás casi a diario, ¿no? Trasegando los tribunales. Sí. Algunos, la mayoría de los fiscales piensan que su rol es acusar y perdiendo la objetividad que deben tener, ¿no? que es causal de recusación. Sin embargo, hay muy buenos fiscales que yo he tenido que han levantado la acusación en el medio de debate en este tipo de delitos, que pesan mucho. Y bueno, hay peritos oficiales que también hacen las pericias correctamente, no vamos a hablar, y hay denuncias de abuso que son reales. Yo estoy hablando de cómo es el sistema, y lo peor quizás para un abogado penalista en este tipo de delitos es que, como en cualquiera, pero que te condenen a un inocente y que a veces no depende tanto de tu pericia, sino del criterio de un fiscal o de un tribunal o de pruebas ya de ciencias ajenas como son la psicología, la psiquiatría, etcétera, ¿no? En donde la capacidad de juego entre comillas, este juego que tiene el abogado de abogar justamente, se ve seriamente demeritada porque depende de otras ciencias que le son abstrusas, que le son extrañas y en las cuales no tiene injerencia directa, de pronto la psicología, la psiquiatría forense, la medicina legal, y allí justamente yo creo que los colegas, en este caso, caminan sobre hielo quebradizo. Pero ¿qué pasa? Si nosotros habláramos de que en realidad el abuso sexual es malo y es malísimo, pero hiciéramos el enfoque tradicional, no estaríamos explorando este nicho que se comprometió a este programa desde el primer día, el nicho de la gente inocente, aquellos silentes que no son escuchados y que sí son condenados muchas veces, hasta por comodidad. Porque en algunas veces las condenas se dan por comodidad, para no trabajar o porque está mal visto que un fiscal no condene. Un fiscal que no condena o que no tiene un determinado número de condenas en su haber, como muescas en su pistola del lejano oeste, es un fiscal que no sirve. Cuando en realidad el Ministerio Público debe perseguir la verdad de los hechos y los evaluará, en este caso, el juez de garantías o el tribunal de que se trate. ¿Cómo vemos esto de aumentan las denuncias o tenemos una meseta o tienden a descender en este último año las denuncias a nivel escolar, digo, contra educadores por abusos sexuales? No, cada vez son más. Cada vez son más y yo tengo cada vez más consultas y asesoro, reitero, ante cualquier denuncia, por ahí quizás el docente se piensa que es la palabra de uno contra el otro, que si va a declarar gente de la institución que diga que nunca vio nada, está todo perfecto, pero no. Recomiendo que se defiendan de entrada con defensores particulares, no para yo tener más trabajo, sino con peritos de oficio y peritos psicólogos de parte, peritos psiquiatras de parte, para realmente tener una buena defensa y en caso que haya debate, llegar bien armado para un juicio oral justo, ¿no? En provincia vos sabés, Luis, que está el tema de la certeza negativa, que en caso de duda o mínimos indicios se eleva la causa a juicio y ahí en juicio supuestamente la duda te favorece, supuestamente. En estos delitos a veces ni siquiera la duda. El indubio por eso prorrego. El indubio prorrego es complicado. Bueno, de alguna manera, previo a eso nos sometemos a este tribunal de inquisición de alguna manera, porque para quien realmente es inocente es una violencia absolutamente dolorosa e innecesaria. Entonces, conozco pocos casos en los cuales luego se ha logrado el resarcimiento moral inclusive, hasta de los propios pares con respecto a este tema. Esta es una tribuna de los que no tienen demasiada voz. Entonces nosotros hemos tratado de ir explorando y vamos a seguir explorando estos nichos donde el enfoque o la óptica difiere de las líneas tradicionales, de las líneas facilistas
de las líneas generales de opinión. Queremos instalar un debate y por eso tratamos de escuchar a los que no tienen esta posibilidad, porque es muy difícil que en otros medios quien haya sido condenado o que esté en un proceso de este tipo tenga la posibilidad de tener micrófono, cámara. Bueno, en este caso tenemos a quien tiene la posibilidad de defenderlos, porque es la sagrada misión del abogado defensor, y también exponer esta realidad a los ojos de quienes no están acostumbrados. En otro programa próximamente vamos a tratar el tema, pero ya desde el punto de vista no solamente de los educandos, sino de los profesionales de la salud, que tienen problemas muy similares y que también sufren por curar. Aquí hay muchos que sufren por educar, independientemente, reitero, que esto no es una apología ni defensa de los delitos de orden sexual, que si los hay deben ser condignamente sancionados, pero cuidado con sancionar a quien no corresponde, porque eso después no tiene arreglo. Chobuela, te agradezco enormemente la visita y por supuesto, siguiendo la tradición de este programa, por ser primerizo, te vamos a hacer entrega de este manual de autopreservación de mi autoría, que espero que te sirva, porque es un instrumento para dejar de ser víctima. Y lo que todos queremos acá juntos es aprender a no ser más víctimas. Así que les deseo muy buenas noches y les digo, como siempre, hagamos entre todos que esto valga la pena. Gracias. Gracias.